En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Esta parábola, dicha por Jesucristo, es un breve resumen de la historia de la salvación, de la historia de la salvación de cada uno de nosotros y de todos aquellos que han sido bautizados, que han sido perdonados en el pecado original, en el momento de su bautismo. Porque vemos tantos niños que han sido bautizados, que han sido perdonados de sus pecados, pero luego, al crecer, tienen esta lucha espiritual. Cada uno de nosotros, yo desde luego, y muchos que andan fuera de la iglesia, que tienen esta lucha espiritual entre el bien y el mal, aunque hayan sido bautizados, aunque hayan recibido esta gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, del perdón de sus pecados. Y vemos cómo Dios, de una manera milagrosa, de una manera muy sutil, ya siembra esa semilla en cada uno de nosotros, a través de esa gracia dada por el Espíritu Santo. Pero el enemigo, el demonio, Satanás, siempre está del otro lado, buscando acecharnos. Siempre está del otro lado, tratando de ver el momento en que podamos caer. Y desde luego, lamentándolo mucho, vemos como muchos de nuestros queridos hermanos ya han caído, se han corrompido y se han vuelto cizaña. Y a lo mejor también dentro de nosotros vemos esa lucha. Vemos que tenemos que somos parte trigo, pero también parte cizaña. Y a veces el trigo se nota más que la cizaña, pero otras veces sentimos que la cizaña nos va ahogando la semilla y ese fruto que Dios quiere que nazca en nosotros. Y forma parte de la lucha espiritual, de seguir el Espíritu Santo, de dejarnos guiar por Él y de vivir los sacramentos, de vivir una vida sacramental. Pero Dios siempre busca el modo en que nos convirtamos, siempre busca hasta el último momento para que uno vuelva a Él, para que uno arranque la cizaña de su alma y pueda pedir el perdón de los pecados y vivir según el Evangelio. ¿Y cuántas veces hemos visto, por ejemplo, muchas parejas que iniciaron un noviazgo un poco fuera de la línea, un noviazgo que estaba abierto a una intimidad que no debía ser hasta el matrimonio, o un noviazgo un poco corrompido? Pero Dios, a través de esa corrupción, a través de esa deformación del noviazgo y después del matrimonio, poco a poco fue enderezando la vía. Fue enderezando la vía para que esa relación que había se convirtiera en una relación santa. En una relación santa si las dos personas abrían su corazón a Dios y dejaran que el Espíritu Santo trabajara en ellos. Y lo vemos en muchas familias que al ser un poco inmaduros, al no tener a Dios primero en su vida, pues decidieron vivir ese noviazgo y después ese matrimonio de un modo desordenado, sin estar abierto a la vida, sin querer recibir el sacramento del matrimonio
y vivir solamente como parejas o otros problemas. Pero poco a poco fueron encontrando a Dios en su vida y fueron endereciendo su vida. Y eso no significa que iban a arrancar ese matrimonio de raíz, sino que lo iban a corregir y lo iban a ayudar a llevar a lugares santos. Y podemos verlo desde luego en muchas de las facetas de nuestra vida, no solamente en el matrimonio, también en cada una de nuestra historia de conversión, porque cada uno de nosotros hemos tenido una o dos historias de conversión. La primera, cuando conocemos el amor de Dios, y la segunda, cuando decidimos seguirlo, cuando decidimos responder a ese amor y responder ese amor no al modo en que nos parezca, sino al modo en que Dios nos ha llamado, el modo en que Él quiere que nosotros trabajemos para sus reinos, que seamos misioneros. Y de ese modo hemos visto que muchas facetas de nuestras vidas, muchas de las cosas que hacíamos, iban por caminos incorrectos, caminos que moralmente estaban no bien vistos a los ojos de Dios, pero Dios, a través de esa miseria, a través de esa cizaña, poco a poco fue convirtiendo esa cizaña en trigo, fue arrancando esa cizaña para sembrar trigo donde la había, y de ese modo fue corrigiendo nuestras vidas, y en vez de arrancar toda nuestra historia, esa historia que era de pecado, se empezó a convertir en una historia de salvación. Y así esperemos que pase con muchos de nuestros hermanos que no vienen a la iglesia, que todavía no han recibido ese amor de Dios, que no han tenido ni esa primera ni esa segunda conversión y que todavía la cizaña reina en su corazón. Y nosotros, en vez de juzgar a la persona, en vez de condenarla, en vez de decir ya no hay remedio en esa persona, no se va a convertir, tiene una vida espantosa, lo que tenemos que hacer es ser misericordiosos con esa persona y tratar de ayudarla, sabiendo que dentro de esa miseria hay un camino de santidad, que dentro de esa miseria Dios puede hacer su obra milagrosa de corregir ese camino y de llevar ese camino hacia los senderos de la santidad. Así que pidamos por la conversión de nuestros seres queridos. El día de hoy que celebramos la memoria de Santa Brígida, una gran mística, una persona que tuvo unas visiones extraordinarias sobre el cielo, el purgatorio y el infierno, y que Dios le prometió que nuestras oraciones sí cuentan, que no son en vano, que podemos rezar por nuestros seres queridos, por aquellos que siguen vivos y por aquellos que ya han muerto, rezar por aquellos que están en el purgatorio, para que puedan entrar lo más pronto posible al reino de los cielos, y también rezar por aquellos que todavía no han muerto y todavía tienen la cizaña que reina en ellos y que necesitan conocer el amor de Dios antes de poder partir de esta tierra para poder ir con Dios al cielo. Y podemos rezar mucho por ellos, y en vez de condenarlos, en vez de juzgarlos o de tratar de arrancar esa cizaña, tratemos de rezar por ellos, de rezar por su conversión, para que un día puedan conocer el amor de Dios y enderezar sus caminos, para que sean caminos de santidad. Amén.